Hola, ¿cómo están? Queremos actualizar un poco la situación de los mercados, especialmente lo que sucede en Europa. Septiembre se vuelve un mes decisivo para ver qué sucederá con economías tan complicadas como la española e italiana. Por eso vamos a comenzar nuevamente aquí en DFTV con el director de inversiones de la Reinvial, administradora general de fondos, José Manuel Silva, con el quien también hemos hablado mucho sobre este tema, así que es muy importante actualizar lo que ha sucedido. José Manuel, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hola, Nicolás, cuando tú, gracias por invitarme. Bueno, yo recordaba la entrevista pasada que hicimos justamente sobre estos temas y dos frases me llamaron mucho la atención. Tú hablabas de que Europa estaba metida en un barrial y también decías que la gran guerra del euro se iba a definir en España. Al parecer, los meses y lo que ha sucedido en estas últimas semanas te dan la razón en eso. ¿Es así? ¿Se ha mantenido así? ¿Qué pasa con España? Vamos con el contexto tan complicado que se vive en el euro. Sí, lamentablemente los hechos me han dado la razón. Quizá hubiera sido mejor estar equivocado porque la verdad, desde que hablamos, que fue un poco antes de que se agravara la crisis en España, evidentemente la crisis en España se agravó. Hubo que salir a rescatar los bancos españoles, ¿no es cierto? La este paquete directa. Claro, que son 100.000 millones de euros. Y se habla crecientemente de que España va a tener que pedir un rescate ya oficial a su economía. Un rescate soberano. Un rescate soberano, exactamente. España, ¿no es cierto?, es la cuarta economía más grande de la Comunidad Europea, por lo tanto, ya no estamos hablando de economías pequeñas, como es el caso de griego o irlandés o portugués. Que ahora más bien unos casos simbólicos, claro. Se decía. Mucha gente decía, mira, estos países chicos no es tan grave, porque al final la locomotora alemana tiene la capacidad de sacar del barrial a los chicos. Claro. Pero cuando ya se trata de países mucho más grandes, como es el caso español, y eventualmente a futuro el caso italiano, pero concentrémonos en el caso español, ya la locomotora alemana a uno le baja la duda si tiene la capacidad de sacar del barrial a un ente tan pesado como es España. Considerando que es una de las pocas economías de la región que sigue creciendo, pero el último número era un 0,3%. Exactamente, o sea, el problema económico de Italia, el problema económico de España, de alguna manera está también contagiando a Alemania. Parte del crecimiento económico que ha tenido Alemania en los últimos años se debió a que le exportaban muchos bienes y servicios al sur de Europa. Y hoy día las economías del sur de Europa se están hundiendo como un piano se hunde al fondo del mar, digamos. O sea, cada trimestre salen más malas las cifras de crecimiento económico, todos los meses las cifras de consumo de ventas de autos, de retail, la recaudación tributaria, se han ido empeorando. O sea, la velocidad de caída de España y de Italia ha ido aumentando y por lo tanto el hoyo financiero ha ido aumentando, porque aquí hay algo que es bueno explicar. En el caso español, España tiene mucha deuda, tanto a nivel de gobierno, como a nivel de los hogares, como a nivel de las empresas. Y cuando hay mucha deuda, y por otro lado cae el producto, cae el ingreso, por decirlo. Cae el ingreso a las personas, la relación, el ratio de endeudamiento, o sea, deuda a producto, deuda a sueldo, deuda a ventas a la empresa, se empeora en el tiempo. Y por lo tanto, la insolvencia financiera se agrava en vez de mejorar. José Manuel, y en ese caso también las cifras han hecho un cambio en las señales que da el gobierno, porque si en un minuto Mariano Rajoy decía que sobre su cadáver iba a terminar solicitando una ayuda formal, este rescate soberano, en las últimas semanas el discurso ha ido cambiando de quiño. O sea, claro, esto está pasando. ¿Tú ves que finalmente España decida no pedir un rescate soberano, pero sí solicitar ayuda al Banco Central Europeo, que es un poco la expectativa? Sí, yo creo que es altamente probable. Ahora, hay todo un tema, que fue lo que hablamos la última vez también, que hay temas políticos que son bien complejos. Por ejemplo, que hay una fecha que es muy relevante, que es el 12 o 13 de septiembre, que es cuando el Tribunal Constitucional alemán se tiene que pronunciar si el Fondo Permanente de Rescate Europeo, el que se llama el ESM, es constitucional, está de acuerdo con las leyes alemanas. Si llegaran a decir que no, se produce una hecatombe. Por eso el consenso es que probablemente no digan que no. Pero sí, lo más probable es que digan sí, o que digan sí, pero. Yo, Tribunal Constitucional Alemán, exijo ciertos cumplimientos para que Alemania pueda poner plata en este fondo de rescate. Ahora, ¿qué ocurre? Es que por ahora es el Banco Central Europeo el que estaría, ¿no es cierto?, asumiendo un rol de
prestamista de última instancia y de eventualmente evitar que España y los bancos españoles colapsen. Pero eso genera serios problemas constitucionales en Alemania y políticos en Alemania, porque obviamente cuando Alemania entró al euro, Alemania puso una serie de condiciones. Una de las condiciones es que el Banco Central no podía financiar el déficit fiscal de los países. Y eso se está tratando de cambiar. Y de alguna manera, claro, sabemos un nuevo cambio en el modelo. De alguna manera, esa famosa frase que hizo Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, hace una semana atrás, de que ellos iban a defender, ¿no es cierto?, el euro cueste lo que cueste, de alguna manera... Que fue secundado también por el resto de la autoridad y, claro, y había mucho optimismo justamente. Pero de alguna manera eso pasa porque el Banco Central Europeo financia lo que en Chile siempre hemos hablado de la emisión inorgánica, que básicamente es que el Banco Central financia el déficit fiscal de los países. Y eso va en contra de lo que siempre Alemania exigió. Alemania siempre exigió que eso no podía ocurrir, porque para los alemanes que el Bundesbank fuera el gran financista, ¿no es cierto?, del día de mañana, por ejemplo, de las finanzas públicas alemanas, para ellos era un anatema. Los alemanes, hay que recordar, sufrieron un episodio de hiperinflación justo antes de la llegada al poder de Adolfo Hitler. Mucha gente dice que parte de la llegada al poder de Adolfo Hitler se debió a que esta hiperinflación licuó los ahorros de la clase media alemana, y la clase media alemana se lanzó a los brazos de este hombre populista. Fue una bandera entonces de lucha. Entonces para Alemania la estabilidad monetaria es clave. Y por lo tanto aquí viene una negociación muy compleja de qué va a exigir Alemania a cambio del apoyo o del rescate de España. Ahora, en el intertanto, ¿no es cierto?, la economía española sigue dando señales de gran debilidad. Y por lo tanto es altamente probable que también lo otro que ha ocurrido en el intertanto es que las famosas autonomías, ¿no es cierto?, que son estas regiones de España autónomas han solicitado ayuda, claro, porque a un Estado que no puede entregarla. Claro, ese es el problema, ¿no es cierto? Ellos también están con serios problemas financieros para financiar sus abultados déficits y presupuestos regionales. Y el gobierno español efectivamente no, yo creo que en este momento la recaudación tributaria en España debe estar cayendo bastante. España tiene un modelo tributario muy intensivo en IVA, y dado que está cayendo ¿no es cierto?, el consumo, está cayendo también el IVA. Entonces aquí, bueno, la verdad es que no se sabe bien lo que va a ocurrir con esto, porque ya estamos entrando completamente en el reino de la política, y ya los economistas... Las cifras no son suficientes. Claro, o sea, claramente aquí hay un tema de si el pueblo alemán está dispuesto a seguir financiando o a ellos poner... y aquí probablemente ellos van a tener que hacer una especie de trade-off, de ver cuál es la solución menos costosa. De hecho, en la última revista Economist viene ya un editorial donde dice probablemente los asesores de Merkel ya están preparando un informe sobre cómo podríamos terminar con el euro. ¿Qué costos tendría eso? ¿Qué costos tendría eso para Alemania? ¿No es cierto? Por ejemplo, hoy día, según el Economist, si se saliera a Grecia, solo Grecia, tendría un costo equivalente al 4% del PGB alemán. Imaginarse Alemania. Si saca España es terrible, porque si se sale España y si España se sale el euro, probablemente eso significa que los bancos franceses tienen serios problemas financieros, que los bancos alemanes también tienen serios problemas financieros, porque esos bancos han prestado mucho dinero a España y a Italia. Claro. Si se sale España, probablemente eso contaminaría inmediatamente a Italia. Entonces la verdad es que el barrial europeo se sigue agravando. Se sigue agravando. José Manuel, nos queda pocos minutos, pero es interesante también ver lo que ustedes están revisando en la Radio Envial respecto a esto, porque la próxima semana tienen un seminario justamente de la AGF, se llama La Revancha de la Macroeconomía. Cuéntanos por qué la revancha de la macroeconomía, que claramente está muy inserto. Claro, tema. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte, ¿no es cierto?, en mercados, ¿no es cierto?, hay diferentes factores que te influencian en el precio de los activos. Hay factores que a veces son específicos a una empresa, ¿no es cierto?, que le va muy bien, ¿no es cierto?, qué sé yo, Facebook, ¿no es cierto?, y Facebook resulta que vende mucho avisaje y sube la acción, baja la acción. Pero hay periodos en la historia financiera en los cuales los factores macroeconómicos pesan mucho más que los fundamentos a veces específicos de las empresas. Y probablemente desde que se inició la crisis
mundial a fines del año 2007 y se agravó el 2008 después de Lehman Brothers, la macroeconomía ha pasado a ser el factor más relevante a la hora de la toma de decisiones económicas. Todo esto que se habla de risk on, risk off, o sea, que de repente el mercado apuesta por más riesgo o le saca o apuesta por menos riesgo, está en gran parte relacionado con factores macroeconómicos, con temas como si el Banco Central de Estados Unidos va a hacer un nuevo relajamiento cuantitativo o no, si el Banco Central Europeo lo va a hacer o no. Finalmente las señales, más que los hechos concretos, las medidas. Claro, pero si lo llegara a hacer, ¿no es cierto?, ahí está la duda. Está el tema de la política fiscal en Estados Unidos, ¿no es cierto? Si Estados Unidos se va a lo que llaman el abismo fiscal, el cliff, ¿cierto? Es un macroeconómico. Como en Europa, ¿no es cierto?, exige que los países del sur de Europa se sigan ¿cierto?, frenando sus gastos fiscales, etcétera. Por lo tanto, eso también genera un ajuste fiscal y genera probablemente parte de la recesión europea se debe a eso. Entonces, al final, hoy día la macroeconomía ha pasado a ser el factor más relevante a la hora de la toma de decisiones y de inversión. Y de ahí viene el nombre del seminario, que es el próximo martes, ¿no es cierto? Nuestros clientes van a poder ver qué opina un José de Gregorio o un Leonardo Suárez, ¿no es cierto?, que es el economista jefe de la Reinvial, sobre estos temas. Ver si de verdad la macroeconomía le va a dar un respiro o no a los mercados financieros, o, como personalmente yo creo, vamos a seguir estando en un sentido muy dominado por temas macroeconómicos. Y mientras los macroeconómicos que afectan a Estados Unidos, a Europa y eventualmente también a China no se resuelvan, los mercados van a estar bailando más bajo una balada macroeconómica que bajo una balada microeconómica de fundamentos, ¿no es cierto?, de sectores o de empresas. Y una balada bastante tétrica, por lo menos, lo que se está dando. Claro, es una balada en la cual de repente es como las sillas musicales, hay gente que se queda sin silla y hay países que se caen muy duramente. Habrá que ver cuáles son los que van a caer y los que van a estar. José Manuel, muchas gracias por esta entrevista, nuevamente actualizando lo que sucede, y esperamos contar con tu presencia también para ver si el barrial se mantiene. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Gracias por la invitación. Y a ustedes, por supuesto, ya los dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DFTV.